Muy buenas tardes, estamos ya en vivo aquí en Facebook. Les damos la bienvenida en esta tarde del miércoles 6 de mayo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenida Tati, bienvenido Humberto. Y como de costumbre vamos a hacer un resumen de la reunión del día de ayer. Tuvimos muchas personas, inclusive del extranjero, el día de ayer. Vimos los órdenes del amor desde las constelaciones familiares y dentro de eso lo que era la pertenencia, la jerarquía, el orden y el equilibrio. Hicimos algunos ejercicios para lograr entender que si respetamos los órdenes, todo fluye dentro de los sistemas de pareja, de familia y los sistemas más amplios. El día de hoy tenemos el agrado de contar con Humberto Garcés Valle. Él es hipnoterapeuta y terapeuta del Atlas. En esta ocasión, Humberto nos va a hablar de cómo sanar el alma, que es uno de los temas que muchas veces no encontramos los caminos adecuados. Así es que tenemos la presentación de Humberto, dentro de eso tenemos un espacio para contestar sus preguntas, contestar sus saludos de todas las personas que nos siguen. Así es que te doy paso, Tati, y después Humberto comenzará con el tema. Uh-huh. Bueno, Humbertito, bienvenido. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Siempre es un gusto estas charlas contigo. Entonces, vamos a ver el tema de hoy. Vamos a iniciar. ¿Y qué significa, Humbertito, sanar el alma? ¿O cuándo podemos decir que el alma está enferma? ¿Cómo es esa situación? Cuéntanos un poquito, mi querido Humberto. Bienvenido. Gracias, Tati. Un saludo, Margui. Saludo, Tati. Gracias por permitirme conversar con la gente que nos acompaña, con ustedes. Un saludo especial a todos ellos. Sí, efectivamente, esto de cómo sanar el alma es porque tenemos el alma enferma. Y no nos damos muchas veces cuenta, ¿no? Yo diría no muchas veces, sino que ni siquiera nos damos cuenta. No sabemos tantas cosas de lo que somos, de esta maravilla del ser humano. Y entonces, como decía en alguna de las charlas anteriores, pues creemos que somos personas normales y la verdad es que es todo lo contrario. Estamos llenos de una serie de aberraciones, decíamos unos más, otros menos, unos en unos aspectos, otros en otro, pero todos, al ser seres condicionados, como habíamos visto en la charla anterior que hablamos del origen, ¿no? Que es lo fundamental. Entonces, ahí vemos que es necesario trabajar sobre estos condicionamientos adquiridos en la parte que no nos gusta, en lo que no está bien, para que empecemos definitivamente a procesar todos esos condicionamientos adquiridos hasta que lleguemos verdaderamente a liberarnos de todo aquello que nos hace daño y que hace daño a través de nuestras actitudes, nuestros pensamientos y sentimientos, hacemos daño a los demás. Entonces, un poquito recapitulando lo que habíamos visto en las charlas anteriores, habíamos tratado sobre la importancia de este ajuste de Atlas, ¿no? Y aquí cabe mencionar algo que es sumamente importante de entender. El Atlas se llama así justamente en alusión al Atlas mitológico, ¿no? Que es el que sostiene el mundo en sus manos. El Atlas nuestro, al estar en la base del cráneo y ser el que marca el eje de equilibrio de columna vertebral y de nuestro cuerpo, está sosteniendo nuestro mundo personal, el cráneo, en donde está el cerebro, que es el que maneja absolutamente todo. Y a través del cerebro es que estamos conectados con esa información de la que estábamos hablando, que adquirimos a través de la información genética primero, luego las vivencias dentro de útero materno, vivencias en la infancia, vivencias en la adolescencia. Entonces decíamos, pues a la final terminamos siendo la consecuencia lógica de aquello que la vida hizo de nosotros, o sea, lo que recibimos nosotros como información. Y luego lo que nosotros mismos vamos haciendo, igual, vamos alimentando estos condicionamientos en muchos casos porque ignoramos, decía justamente, que son enfermedades profundas, enfermedades del alma, que es necesario trabajarlas.
porque ahí justamente, volvemos a lo del origen, ahí está el origen de todos nuestros problemas, el origen de nuestros pensamientos que se traducen en sentimientos y luego en emociones y acciones. Así es como construimos, decía, o destruimos nuestra existencia. Somos nosotros los arquitectos de nuestra existencia. Pero es importantísimo conocer todo esto porque sabiendo que somos seres condicionados, conociendo esta realidad, es como podemos comprendernos mejor, entender eso que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es que yo no soy capaz de decir lo que tengo que decir? ¿Por qué yo a veces reacciono de una determinada manera que luego me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que hice o dicho lo que dije? Nos explicamos mejor al conocer que somos seres condicionados, que tenemos esta clase de condicionamientos y que estamos justamente en esta vida para, entendiendo esto, empezar a trabajar, decía, por liberarnos. Y a la vez eso nos permite entonces comprender mejor a los demás, porque todos los seres humanos fuimos creados exactamente iguales. Al comprendernos nosotros, entendemos que también nuestros padres son seres condicionados. O sea, somos víctimas quizás de esas actitudes, de la forma en que nos criaron nuestros padres y a veces hasta nos resentimos con ellos o renegamos de que hayan actuado de la manera en que actuamos. Entendemos que son víctimas ellos también de esos condicionamientos adquiridos. Son víctimas porque también sus padres, nuestros abuelos, habrán transmitido a ellos pues esa serie de condicionamientos a través de la información genética y todo lo demás, esas etapas en las diferentes vivencias que tuvimos, esas diferentes etapas que atravesamos en nuestra vida. Entonces, al comprender esto, también podemos comprender mejor a todas esas personas, a mi jefe, a mi compañero, a mi vecino, a mi pareja. Al comprender mejor esta situación, entonces nos vamos capacitando para ser más comprensivos, más tolerantes, o sea, se facilita esto de la sanación del alma a la que nos vamos a referir, porque nos damos cuenta que quizás no son lo que pensábamos esas personas con el interés, el verdadero deseo de hacernos daño, de perjudicarnos de alguna manera, hablando de las personas que de una u otra forma nos perjudican, nos agreden, nos ofenden. Cuando nos ofenden nos resentimos o reaccionamos con violencia, con ira o con temor. Al comprender, decía, todo esto, el condicionamiento que opera en esas personas, nos capacitamos para ser más comprensivos y tolerantes. Estos condicionamientos, en definitiva, vienen a ser esa inmensa cantidad de yoes que operan en nuestro interior, en nuestra vida. Tú mencionabas, pues con propiedad, Margarita, la existencia del yo padre, el yo madre, el yo hermano, el yo jefe, el yo empleado, que es el que actúa ante determinadas circunstancias. Pues esa es la realidad. Existen todos esos yoes a los que verdaderamente tenemos que en determinado momento pasar a eliminarlos en cuanto se refiere a esos yoes negativos. Entonces la ira, la angustia, el temor, el odio, el resentimiento, la envidia, los celos, la lujuria, todas esas entidades que son verdaderos yoes vivientes que tenemos dentro de nosotros, que aparecen bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos detonantes que activan la existencia de estos yoes en nuestro interior. Entonces, cuando ya estamos alertas, cuando ya conocemos que esto existe en nuestro interior, insisto, estamos capacitados para manejarlos de mejor manera, para serenarnos, respirarnos, evitar que aparezca inmediatamente, que aflore ese condicionamiento con la reacción emocional que nos trae y empezar entonces, después de una respiración, un relajamiento de unos instantes, pasar a reaccionar pensando.
sintiendo bien las cosas, sin permitir esas reacciones intempestivas que nos llevan a cometer muchas veces errores. Y al identificar, decíamos, en cambio, la parte positiva que también heredamos, que también son condicionamientos adquiridos, nos gusta, lo acepto, no lo aceptamos, ese tipo de cosas, y entonces pasamos a trabajar por fortalecerlos. Cada vez que damos paso a esas emociones positivas, ellas se van fortaleciendo, así como hemos ido fortaleciendo también las reacciones de emociones negativas. Vamos dando vida, vamos dando fortaleza a esas emociones cuando les damos paso libre en nuestra vida diaria. Entonces, el trabajo que nos corresponde a todos los seres humanos es investigarnos, autoobservarnos, establecer justamente eso que se llama la autoobservación de instante en instante. ¿Estoy yo trabajando en este momento? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo con alegría, con satisfacción, sereno, tranquilo? ¿O estoy con cierto temor? ¿Estoy con cierta molestia, fastidiado de que se me presentó tal o cual dificultad, tal o cual problema, o este exceso de trabajo al que estoy yo en estos momentos abocado? Para que inmediatamente pasemos una vez más entonces a serenarnos, tranquilizarnos, cambiar esa actitud. Una herramienta maravillosa que ya habíamos mencionado, que nos ayuda muchísimo a cambiar instantáneamente, rápidamente ese estado de ánimo en el que observamos que estamos, es la sonrisa. Una respiración, sonreír, y vamos a notar que inmediatamente cambia la sensación de nuestro cuerpo, porque inmediatamente cambia la química de nuestro cuerpo. Habíamos mencionado que el origen, cuando hablábamos del origen, que es lo fundamental, habíamos mencionado que estas emociones alteradas, ira, resentimiento, etcétera, cambian la química de nuestro organismo, generan sustancias tóxicas, nos envenenan y a la postre terminamos generando enfermedades. Y ahí viene esto que nos decía hace mucho tiempo atrás Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina. Yo digo, parece que no le han sabido escuchar debidamente a Hipócrates. Él decía, las enfermedades no existen, lo que existen son enfermos. Es que nos enfermamos a través de dar rienda suelta a estas emociones alteradas. Entonces, la enfermedad viene siendo, insisto, consecuencia lógica de esa libertad que damos a las emociones negativas de actuar sobre nosotros. Cuando empezamos entonces a manejar conscientemente, a vivir conscientemente, eso cambia por completo. Doy paso a la paz, a la serenidad, a la tranquilidad, la comprensión y tolerancia, que es fundamental establecer hacia las demás personas, las que conviven con nosotros, aquellas con quien estamos en contacto normalmente y aquellas también que de pronto vienen a nuestras vidas por un trabajo, por un negocio, nos presentaron un amigo, etcétera, ¿no? Y de esa manera entonces es cuando empezamos realmente a ser seres humanos. Empezamos a liberarnos de esas aberraciones adquiridas por condicionamientos y empezamos a tomar las riendas de nuestra existencia. Nos vamos dando cuenta que empezamos entonces a ser los amos, dueños y señores de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones. No es que esto sea un trabajo fácil, por supuesto que no es fácil porque hemos vivido tanto tiempo de la misma forma alimentando lo que no debíamos alimentar y más bien ignorando muchas veces aquellas cosas que debíamos haber fortalecido. Entonces se vuelve un trabajo un poquito difícil. Digo un poquito porque el rato en que empezamos a establecer esto de vivir de instante en instante con esa autoobservación personal ya establecida, entonces nos damos cuenta que esto se va facilitando cada vez más. Vamos sintiendo la sensación extraordinaria de saber que yo tengo el control de mi vida, el control de mis pensamientos.
Estos condicionamientos, estos yoes que operan en nosotros, son entidades vivientes, había dicho. Y como entidades vivientes quieren seguir viviendo, quieren seguir alimentándose. Es más, conocen todo de nosotros, saben de qué pie cojeamos, en qué momento deben aparecer y a través de qué. A través de qué nos pueden agarrar verdaderamente para que generemos su alimento. Y cuando ya se dan cuenta que nosotros estamos perseverantemente autoobservándonos, controlándoles, entonces hay ocasiones en que se dan por muertos, como aquellos bichitos o aquellos animalitos que ante el depredador que les ataca se tiran patas arriba y se dan por muertos. El depredador observa, está muerto, se retira y después reaccionan y escapan. Estas entidades, estos yoes que viven dentro de nosotros, son así, actúan de esa manera. Muchas veces se dan por muertos y nosotros ya por largo tiempo nos damos cuenta que estamos controlando, estamos felices, creemos que ya logramos dar muerte a ese yo, que era mi objetivo eliminar, cuando de pronto, después de mucho tiempo, aparece algún detonante, alguna situación que hace que explotemos bruscamente, dándonos cuenta que todavía ha estado escondido, quizás en lo profundo de nuestra alma, justamente, en lo profundo de nuestro subconsciente, si hablamos de esa manera, todavía ha estado allí viviendo. Y al reaccionar de la manera brusca en que reaccionamos, volvemos a generar una gran fuerza de alimento a este yo que todavía estuvo viviendo. Entonces, resulta un trabajo largo, porque de estos yoes hay por miles, por millones quizás. Y es necesario que realmente, decía, vayamos entonces trabajando. Si no podemos solos, entonces ahí tenemos, ¿no?, la necesidad de ayuda. Tenemos a Fanny, en donde encontramos un taller lleno de herramientas. Tenemos profesionales con especialidades en diferentes áreas de la psicología del ser humano. Tenemos terapeutas también con sus técnicas, con sus herramientas para ayudar a quienes necesitan. Se dan cuenta que solos no pueden trabajar procesando estos yoes que es necesario eliminar, insisto. Una herramienta que funciona para una persona no precisamente va a funcionar para todo el mundo, y por eso es que hay diferentes áreas, diferentes especialidades. En el caso mío, por ejemplo, utilizo esa lindísima herramienta que es la hipnosis en regresión. Esas regresiones conscientes nos permiten llevar a la persona justamente a encontrar aquellos yoes que están escondidos, que están camuflados, que están enterrados bajo una gran cantidad de información también que nos hace creer que eso no existe en nuestro interior. A través de la regresión es como vamos nosotros desempolvando aquello que está tapando a esos eventos que vivió la persona quizás en un determinado momento de su infancia, durante esa etapa de vivencia uterina. Al descubrir la existencia de esa información que a veces nuestro cerebro, por protegernos, ocultó. Y ahí es cuando el cerebro oculta esto, es cuando se producen los conocidos traumas psicológicos. Entonces, al descubrirlos, sabemos que ahí está, vamos a enfrentarlo y vamos a ver qué tipo de emociones se encuentran ligadas a esa vivencia, a ese evento, para que realmente empecemos a trabajar ya conscientemente en descargar, debilitar a ese yo presente, a ese condicionamiento adquirido, hasta llegar verdaderamente a eliminarlo. Entonces, no estamos solos, tenemos esta maravillosa ayuda, decía, de profesionales de la salud psicoemocional,
profesionales también en el campo alternativo con determinadas técnicas que son sumamente importantes. Esta maravillosa técnica que decía que utilizo yo, digo maravillosa porque es increíble cómo facilita enormemente el que se pueda descubrir estas circunstancias ocultas en el subconsciente para luego pasar a tratarlas. Sin embargo, de ser maravillosa no es la panacea, o sea, no le sirve a todo el mundo, ¿no? Hay que, en determinados momentos, entonces, cuando vemos que no funciona para una determinada persona, vamos a remitir a alguien que sea especializado en ese tema y que de pronto le vaya a funcionar a esa persona. Y muchas veces encontramos que por allí una pequeña herramientita que no creíamos tan útil para determinada persona le funciona perfectamente, ¿no? Entonces, somos todas las personas un mundo aparte, un mundo propio, único, verdaderamente. Humbertito, Sí, sí, Humbertito, entonces lo que podemos decir es que lo que enferma nuestra alma son esas emociones que tal vez no pueden a ser ver, se me canalizadas. fue el sonido, Tati, no te escucho. Ah, ¿no me escuchas? ¿Ahí me Aló, escuchas? Tati, no te estoy escuchando. Ah, no me estás escuchando. Déjame ver qué No pasó. sé. Aquí tengo algo que, que cambió. Ajá. Eh, no, estoy bien con sonido, estoy bien con imagen, pero no te escucho. Ok. Ahorita te escucho. Ahora Ahorita te me escucho. escuchas mejor. Sí, sí, ahorita te Perfecto. escucho. Ya, muy bien. Perdón, entonces, por favor, de nuevo la pregunta, porque no te escuché. Claro que sí. La pregunta que te hacía es, estamos diciendo entonces que lo que va enfermando a nuestra alma son las emociones que venimos acarreando, las emociones que tal vez no podemos manejar. Y háblese de emociones en general, porque posiblemente tal vez también este exceso de la euforia como tal, posiblemente tampoco nos hace estar en un ambiente, en un estado de centramiento, de equilibrio como personas. Entonces, lo que enfermaría nuestra alma desde el enfoque que nos estás diciendo son las emociones que se van quedando y que no van siendo procesadas. ¿Es así? ¿Entendí bien o nos puedes aclarar un poquito? Sí, efectivamente, Tati, tienes toda la razón. Hay elementos muy positivos para nuestra vida. Pongamos como ejemplo el agua. El agua es imprescindible para nuestra vida, pero si ingerimos en exceso agua, también va a llegar un momento en que nos hace daño. Entonces todo tiene sus límites. ¿Qué es lo que establece esos límites? Lo que nosotros sentimos, ¿no? Nosotros nos damos cuenta perfectamente cuando está ya de más. Cuando tenemos hambre, pues ingerimos alimentos, pero hasta cierto punto. Por mucho que nos guste un alimento, no podemos comer excesivamente porque va a llegar a hacernos daño. Exceso de agua nos va a hacer daño. El exceso de la risa puede matarnos. Y ahí vienen esas expresiones populares, me muero de risa, decimos, ¿no es cierto? Sí, nos puede llegar a matar la risa, de hecho, cuando viene en exceso, ¿no? Así como decimos también, me muero de iras. La ira nos mata mucho más rápidamente, un poquito de ira ya nos hace daño. Si generamos una ira muy intensa, entonces el daño va a ser realmente muy grande, ¿no? Entonces, el cuerpo nuestro está realmente diseñado de una manera verdaderamente maravillosa para hablarnos. No debemos reprimir emociones, no debemos reprimir sentimientos y menos expresiones. Tenemos que saber expresar. Lo importante es que controlemos, o sea, que dejemos pasar por el tamiz de nuestra conciencia, ¿no? Todas esas acciones y reacciones nuestras, para que no las dejemos salir en exceso, sean buenas o malas. Si son malas, pues a lo mejor de pronto ni siquiera las dejo salir, al menos no quizás en este momento, después cuando ya haya pasado esa primera reacción que me impulsa a actuar con excesiva violencia, por ejemplo. Entonces,
lo voy a mencionar, pero debo decirlo, no debo tampoco reprimirlo, o sea, las cosas hay que decirlas. Tenemos justamente este centro, que es el quinto centro energético de nuestro cuerpo, ¿no? Que es el de la expresividad. Ahí está la glándula timo, ¿no? Ahí está la garganta. Problemas de tiroides, por ejemplo, están directamente relacionadas con la incapacidad de expresar lo que siente la persona, expresar lo que verdaderamente le molesta o también de pronto lo que le gusta. No es Lo que capaz de necesita. lo Sí, que porque de alguna manera nos educan para no pedir lo que necesitamos, o sea, como que para esperar hasta que nos den o ser pacientes o algo así, pero como que no hay una educación en general de decir, bueno, cuando necesitas algo, necesitas pedirlo. Nos educan más bien, o al menos en mi generación para atrás, nos educaban más bien en el sentido de no molestar o esperar o tener paciencia o cosas así y no pedir exactamente lo que se necesita. Y eso obviamente que va generando el bloqueo, como tú nos vas diciendo, precisamente en el querer decir algo y no poder hacer. exactamente. Ujú. Entonces, por eso es sumamente importante conocernos, conocernos profundamente. El más importante conocimiento que nosotros debemos desarrollar, considero que es ese autoconocimiento que nos permite, decía, a la vez conocer a los demás, porque todos somos exactamente iguales. Tenemos diferente tipo de información, tenemos diferente tipo de formación, estudios, etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que quizás nos diferencia a unos de otros. Pero en esencia todos los seres humanos fuimos creados exactamente iguales, perfectos en esencia. Los que vamos cambiando esa perfección somos justamente nosotros, ¿no? Entonces, a través de ese autoconocimiento empezamos a interesarnos en la importancia que tiene la sonrisa que ya habíamos mencionado, el ser amables con las demás personas, el Y el empezar. ser amables con uno mismo, Humbertito, porque yo creo que a veces también somos amables o podemos ser amables con otros, pero con nosotros somos muy duros o muy fuertes o nos tratamos como con mucha dureza. Y yo creo que parte de sanarnos es ir viendo también cómo nos vamos tratando y cómo vamos siendo tolerantes con nosotros, aceptándonos como somos. Y eso yo creo que también puede ayudar. Así como lo hacemos para afuera, para adentro, ¿no? Así es, por supuesto, Tati. Por eso es que decía justamente el origen es lo importante. El origen de todas estas cosas, el que tú dices que seamos demasiado exigentes con nosotros mismos, que seamos intolerantes con nosotros mismos, que seamos perfeccionistas, por ejemplo, eso realmente es tremendamente nocivo. Tenemos que comenzar por allí, porque como creo haber ya mencionado en alguna de las charlas anteriores, de nosotros sale lo que tenemos adentro. Si yo soy excesivamente exigente conmigo, si yo soy intolerante conmigo mismo, es lógico que yo voy a tener la tendencia a ser intolerante con los demás. Mm. Quizás empiezo yo por recubrirme de una imagen determinada, empiezo a reprimir ciertas reacciones mías según el sitio en donde estoy, según las personas con quienes estoy, etcétera. Que esa es otra barbaridad, ¿no? ¿Por qué tenemos que actuar de diferente manera ante ciertas personas, ¿no? Uh-huh. Frente a otras. Si todas las personas merecen el mismo respeto, la misma consideración, y quizás aquellas personas que decimos nosotros más humildes o con menos conocimiento, menos preparación escolar, por ejemplo, son las que más necesitan de nosotros, necesitan de nuestra guía, necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestra amabilidad,
de que extendamos una mano para que podamos dirigirles por donde más les conviene verdaderamente dirigirse, para que esas personas puedan acceder a aquellas cosas que también ellos necesitan. Entonces, considerar todo esto. Tenemos una pregunta, Humbertito. Martita, que siempre nos acompaña, nos pregunta, debe ser por lo que estabas hablando de cómo nos va afectando las emociones para ciertas enfermedades o algo así. Y dice, por favor, ¿qué pasa cuando hay una parálisis facial? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es lo que habría que trabajar en nosotros cuando hay una parálisis facial? Esto de las parálisis faciales están bastante relacionadas con estos cambios bruscos de temperatura. Eso debe conoce la mayoría de la gente, ¿no? Esos espasmos musculares que se producen cuando nos vemos expuestos a un cambio brusco de temperatura. Así como un resfrío, ¿no? Es un resfrío que adquirimos ante un cambio brusco de temperatura o de humedad del clima, etcétera, ¿no? Pero indudablemente también está relacionado con las emociones, ¿no? Entonces, se relaciona generalmente esto de las parálisis con la sorpresa intempestiva de la persona ante un hecho que le impacta profundamente y que no encaja dentro de su manera de pensar, dentro de su manera de sentir. O personas que se ven justamente abocadas con mucha frecuencia a tratar con personas o circunstancias que son verdaderamente agresivas, ambientes nocivos para esa persona, y sin embargo por necesidad tienen que tolerar, ¿no? Entonces el cuerpo reacciona de diferentes maneras. Si es que el impacto fue brusco, intempestivo, entonces puede producirse una parálisis, ¿no? Que puede ser una parálisis no solo facial, una parálisis de todo el cuerpo. Hay personas que se quedan petrificadas ante ciertas circunstancias, ante ciertos eventos fuertemente impactantes, ¿no es cierto? ¿No? Y puede ser, Humbertito, como también el cúmulo de eventos que no han sido solucionados. O sea, no es solamente un evento, sino como que son varios eventos y que no han sido solucionados o que no han sido vistos o que no han sido tomados en cuenta y que definitivamente es como que llega un momento en el que explota el cuerpo. Es así, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso es grave la represión de los sentimientos, de las emociones, sin pensar, que es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque si yo voy reprimiendo, que debemos reprimir, por ejemplo, esas explosiones justamente de carácter, ¿no? Ante determinadas circunstancias, es muy importante que aprendamos, quizás no es el término tan apropiado el reprimir, pero sí controlar. Entonces respiro, me sereno, me tranquilizo y espero el momento más apropiado para decir las cosas de la manera más adecuada, dadas las circunstancias. O de pronto, por hoy, me conviene no mencionar nada al respecto, callar y a futuro, en una próxima oportunidad, cuando sea el momento más adecuado, entonces voy yo a expresar lo que es necesario expresar. Y decía yo hace un momento, no es conveniente guardar, porque eso sí ya es reprimir completamente, queda dentro de nosotros y nos va a hacer daño a la postre, ¿no? Entonces, hablando de esto que decíamos, el que tenemos que tolerar continuamente cierto tipo de circunstancias o actitudes de las personas con quienes estamos en continuo contacto, sea en el trabajo, en casa, etcétera, es lo que va produciendo una gran cantidad de alteraciones en nuestras emociones, y todo esto es manejado por el cerebro. Por ejemplo, el tan común actualmente problema en la senilidad del Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer es una especie de esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia es un escape a la realidad.
un escape a aquello que yo no lo puedo aceptar. Las cosas han cambiado tanto, esto no puede ser así, pero no puedo cambiar. Por ejemplo, hay mucha gente muy aferrada a los principios morales de la antigüedad, los principios de conducta de la antigüedad, de respeto. Hay muchas personas, abuelos generalmente, que no aceptan estos cambios en la vida de la juventud actual, ¿no? Han cambiado tanto las cosas, ya no hay el respeto que había antes, la consideración a los mayores, el saber escuchar a los mayores, el el hacerles sentir parte de la vida. Están metidos en los aparatos estos electrónicos ahora tanto que hacen caso omiso de todo lo demás, ¿no? Y si no se ponen reglas, pues esto va empeorando cada vez más. Y el momento entonces, cuando ocurre que el momento en que empezamos a poner las reglas, tenemos esa reacción de ira, de molestia y falta de respeto de los jóvenes a los adultos, entonces se van dando esta clase de situaciones a las que me estaba refiriendo. No se acepta eso, no va conmigo. Y entonces estoy viviendo, rumiando, si cabe el término allí, continuamente este tipo de cosas, y eso me sigue envenenando, me sigue haciendo daño. El cerebro identifica esto y empieza a echar tierra encima de eso, empieza a olvidar, a olvidar, a olvidar, hasta que llega un momento en que olvida completamente. En el caso de la esquizofrenia, de pronto fuga, ¿no?, la mente y empieza a vivir una vida ajena a la realidad. Se cree un personaje que quizás en algún momento admiró, soñó con ser, y pasa a ser esa persona, ¿no? Aquel individuo que se cree Napoleón, de pronto, ¿no? Y en cambio, en el caso del Alzheimer, pues es esto. Empieza a olvidar, a olvidar, a olvidar, hasta que llega un momento en que ya esto progresa tanto, que se traduce pues en esta triste, porque es muy triste esta enfermedad. Y aquí tengo que, entre paréntesis, decir algo sumamente importante. Quienes estamos inmersos en este tipo de terapias alternativas que toman en consideración la parte más profunda, la esencia del ser humano, ¿no? Sabemos que hay herramientas, hay maneras de ayudar a estas personas a ir recuperando poco a poco eso que fueron perdiendo. Mi Humbertito, tenemos una pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas, entonces vamos a tratar de contestarlas todas. Dice, ¿cómo influye, Nancy nos pregunta, cómo influye en la vida el hecho de ser reprimido en la niñez o en la vida matrimonial sobre todo? De haber sido reprimido en la niñez. Sí. ¿Y esto cómo influye en tu vida matrimonial? Bueno, en la vida matrimonial, indudablemente esto puede repercutir muy seriamente si es que no estamos conscientes, si no estamos viviendo conscientemente, como habíamos dicho, ¿no? Si es que ignoramos nosotros que lo que yo estoy sintiendo en estos momentos, lo que yo estoy haciendo en estos momentos, o aquello que no puedo yo hacer actualmente, está relacionado con eso que yo viví en la infancia y que sí recuerdo, pero como que no le doy mucha importancia y entonces no trabajo en superar, en procesar eso, entonces voy yo a reaccionar, puede ser de diferente manera. Hay personas que ante estas situaciones vividas en la infancia, por ejemplo, o en la adolescencia, mantienen esa incapacidad de reaccionar, esa incapacidad de hablar, de exponer lo que sienten y simplemente se someten, ¿no?, al dominio, a la prepotencia de los padres o de las personas que les criaron, etcétera. Mantienen eso y toda su vida son así. O todo lo contrario, se rebelan en contra de eso y entonces viene esa reacción de violencia, esa reacción que perjudica la relación de pareja, ¿no?
Entonces, en estos casos es sumamente importante apelar a aquello que habíamos dicho en principio, ¿no? Saber que yo soy así ahora como consecuencia de eso que viví en mi infancia, pero yo ahora soy otra persona, mi vida es diferente, ya no soy ese niño, ya no soy ese adolescente que está sometido a lo mismo, ¿no? A esas mismas imposiciones, eh, exigencias, etcétera, que yo atravesé, que yo viví, o esa violencia con la que fui tratado. Y entonces empiezo yo a vivir de otra forma, empiezo yo a procesar eso. Y ahí vuelvo a repetir, si veo que yo solo no soy capaz, voy a buscar ayuda, voy a buscar un profesional a quien voy a exponer, mire, yo viví esto y creo que esto está repercutiendo en mi vida, en mi comportamiento a nivel de pareja. Ayuda, por favor, ¿no? Bien, Entonces, eso creo que es importante que tengan claro las personas, ¿no? O Nancy, que es la que nos pregunta, es decir, verificar cuál es el comportamiento que yo tengo frente a ciertas situaciones. Si es que yo actúo en forma represiva, igual porque ya aprendí así, mis padres me reprimían mis emociones, entonces yo al ser niño no podía expresarlo, pues ahora si es que hago lo mismo, pues significa que sí me está afectando y no puedo decir y no puedo expresar lo que siento, sí me está afectando. Y si es que hago en cambio lo opuesto, es decir, si reacciono de una manera que no, de pronto ni siquiera, a veces uno dice, pero ¿por qué reaccioné así? No era para tanto o no debió haber sido tan fuerte la situación y yo reaccioné como sin medida. Entonces, también hay un indicador de que tal vez ni siquiera es a mi pareja con la que estoy reaccionando. Estoy tratando de sanar un tema de la infancia y que por eso reacciono así, me defiendo, me hago ver para poder demostrar que estoy aquí, que soy fuerte y que puedo hablar y que puedo decir. Entonces yo creo que los dos extremos, si es que estamos en cualquiera de los dos extremos, podemos decir que hay algo que trabajar en nosotros. ¿Es así? así es, Tati, efectivamente. Por un lado, eso con respecto a mí. Primero tenemos que vernos nosotros, qué Por importante es supuesto. eso, darnos cuenta qué parte de responsabilidad, qué grado de responsabilidad tengo yo en lo que está pasando conmigo, digamos, ¿no es cierto? O sea, de cómo me estoy sintiendo, de cómo estoy reaccionando, etcétera. Porque es muy fácil y esa tendencia, pues, es muy común, culpar, ¿no? Mi pareja es la que tiene la culpa. Cuando mi pareja me dice tal o cual cosa, actúa de tal o cual manera, entonces es cuando yo reacciono de esa manera, ¿no? Mi pareja no me deja ser feliz, mi pareja interfiere con el buen comportamiento mío, cuando en realidad la responsabilidad justamente está en mí, porque como tú decías, no lo he podido expresar a tiempo. Y quizás lo expreso ya en un determinado momento, cuando ya la situación es verdaderamente crítica, lo expreso, pero de una inadecuada forma, rompiendo el equilibrio de la pareja, resquebrajando el respeto, que es la base fundamental de cualquier relación, ¿no? Y expresando, reaccionando de una manera que verdaderamente hiere esa relación. Tenemos otra pregunta, mi Humbertito querido. A propósito de lo que estamos hablando del alma, hay una pregunta, a ver si es que logro entender lo que nos dice. Dice, Lore nos pregunta, quisiera saber si las personas perdemos el alma. Dice, por ejemplo, si es que hubiera un accidente, ¿de qué manera influye y cómo se puede recuperar el alma? Bueno, sí, es una pregunta muy interesante verdaderamente. La respuesta aquí Y- es que el alma jamás se pierde. mm, Esa es nuestra esencia. Esa es la eternidad, el ser eterno que somos. El ser que está en ese proceso de crecimiento, en ese proceso evolutivo, ¿no? Que puede haber una desconexión con el cuerpo, eso es diferente, ¿ya? Pero que se pierda el alma, eso es imposible.
La muerte, por ejemplo, impacta a muchas personas cuando la gente no ha escuchado hablar jamás de esto del alma o es muy materialista por lo general. No cree que existe una vida después de la vida, ¿no? O sea, después de la vida del cuerpo físico, creen que ahí termina absolutamente todo. Y se escucha con mucha frecuencia decir, para chulla vida que se vive, ¿no? Vamos Ujú. a disfrutar, vamos a hacer lo que... a mí como que se me ponen los pelitos de punta cada vez que escucho esas expresiones porque tengo ganas de gritar, no, por favor, la vida, la muerte no existe, ¿no? Dejamos este vehículo que ahorita estamos ocupando para aprender lo que necesitamos aprender nada más, pero nuestra existencia continúa. Entonces decía, les impacta muchas veces a esas personas que mueren, especialmente así bruscamente, ¿no? En un accidente, mueren muy rápidamente. De pronto, pues, se siguen sintiendo vivas, ¿no? Y Mm. empiezan a mirar lo que está a su alrededor y ven lo del accidente, se ven a sí mismas, ven su cuerpo allí, dicen, cómo es que yo estoy allá y estoy a la vez aquí? No es posible entender. Si es que vienen los familiares o están ahí familiares presentes que se desesperan, se angustian a ver a la persona que falleció o que está inconsciente, porque no siempre la inconsciencia es que murió, ¿no es cierto? Entonces, tratan de manifestarse y decir, no, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué te angustias si yo estoy aquí? Estoy vivo y no pueden hacerlo, están ya en otra etapa, están en otra ya, moviéndose en otra frecuencia verdaderamente, en la que no se manifiestan los mismos fenómenos, no hay la misma posibilidad de moverse en tres dimensiones. El momento en que el alma, el espíritu se desconectó, salió del cuerpo, pasa automáticamente a moverse en otro nivel. Entonces, entiendo yo más o menos la pregunta esta de que qué pasa cuando se pierde el alma. Verdaderamente eso no es posible de que suceda, ¿no? Pues, Ujú. diríamos que Tal, el tal alma... vez, tal vez más bien yo creería que de pronto el shock en el que entra el cuerpo, Exactamente. en el que entra el cerebro, en donde es como que uno se desconecta cuando pasa algo sumamente fuerte, hay Ujú. una desconexión de emociones, en donde el cerebro obviamente como que bloquea todo lo que está sucediendo y un poco uno puede sentirse desconectado, posiblemente por ahí podría pensarse que es como que al no sentir nada, pues nos pudo haber dicho Lore eso, ¿no? Se me ocurre a mí, pero no lo sé. Bueno, por otro lado, yo pensaría, Tati, que el alma verdaderamente se perdería cuando en lugar de evolucionar entra en involución, porque también hay Mm. esa otra posibilidad. Quizás yo paso a llevar una vida de tanta inconsciencia, de tanta superficialidad, ¿no? Que me lleva a un punto en el que verdaderamente, en lugar de hacer las cosas positivas que alimentan, fortalecen y me despiertan, ¿no? Y me van llenando de luz, voy entrando cada vez más en una etapa de oscuridad total, o sea, de inconsciencia de la realidad profunda y verdadera de nuestra existencia. Entonces ahí podría yo, de cierta manera, identificar como que el alma se va perdiendo. Sin embargo, no es una pérdida total porque siempre existirá en todos nosotros esa chispita divina, ¿no? Que es necesario identificarla, sentirla, encontrarla para empezar a alimentarla, a avivar ese fuego para que en un determinado momento llegue a ser una verdadera llamarada que ilumine el camino, que ilumine mi vida y me permita ver más allá de lo que hasta este momento he sido yo capaz de ver, ¿no? Ujú. Sí, sí. Tengo otra pregunta y dice Margarita, ¿qué pasa con las personas que han sido abusadas en la familia, con la abusada y el abusador? Me imagino que se refiere a esta parte del alma. ¿Qué pasa con eso? Bueno, sí, ese tipo de experiencias son increíblemente bastante comunes también, ¿no? Y son parte de las experiencias que el individuo necesita vivir para pasar a procesar aquellas cosas que es necesario procesar, aprender aquellas cosas que tenemos que aprender, porque aquí
hay un diseño perfecto ya establecido y ese es el título de la siguiente charla que vamos a tener, un diseño perfecto. Se llama la próxima charla, ¿no? Ese diseño es tan perfecto que si nosotros no entendimos una materia, un determinado punto y no hemos trabajado en eso, pues tenemos que vernos abocados a vivencias, ¿no? Que nos sacuden, que nos golpean, que nos despiertan, que nos exigen de alguna manera a trabajar en aquello que es necesario trabajar para seguir en ese crecimiento, en ese proceso evolutivo. Y aquí viene entonces esa otra parte que es sumamente importante, el perdón. Decía que cuando entendemos que somos seres condicionados y los demás somos seres condicionados, nos damos cuenta que no somos culpables específicamente, culpables de determinadas cosas o de ser como somos, ¿no? Sino que somos seres que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces, cuando yo pienso en el agresor, tengo que pensar como un ser condicionado, que tiene cierto tipo de aberraciones. Cuando yo entiendo eso, entonces soy capaz de más fácilmente entrar en a utilizar esa herramienta maravillosa de liberación que es el perdón. En cuanto se refiere a mí mismo, entonces, igual, habrán circunstancias que rodearon ese hecho del abuso, ¿no? Que se dieron porque yo fui incapaz de poner un alto inmediato, ¿no? De ponerme fuerte ante la situación e impedir que esas cosas ocurran. Me dejé llevar por la manipulación, porque sí, el abusador es un individuo manipulador por excelencia, como consecuencia misma de todo ese condicionamiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa persona realmente, si no realiza el trabajo de perdonarse, porque el abusado generalmente sabe que fue culpable en muchos aspectos, se siente culpable y es necesario entonces que pase a entender toda esta realidad y pase a liberarse de ese sentimiento de culpa, ¿no? Y se libere. Al liberarse, entonces, realmente va a reaccionar y a sentir de diferente forma. Y de hecho, también tiene que procesar la otra parte, la del abusador, comprender, ¿no? Lo mínimo que puede venir cuando yo entiendo que esta persona que fue el abusador, la persona que me agredió, que yo antes identificaba como la persona mala, que con toda intención, con toda su mala intención buscó hacer lo que hizo, entonces estoy alimentando el resentimiento, la ira, el sentimiento inclusive de venganza en determinados momentos, ¿no? Pero si yo paso a darme cuenta que esa persona es víctima de toda esa información recibida, se facilita, decía, el proceso de perdón. Y entonces puedo yo por lo menos de pronto sentir lástima por esa persona en principio, ¿no? Qué pena que esa persona sea quien es o haya sido quien fue. De pronto hoy ya no es la misma persona, ¿no? La vida quizás pudo haberle enseñado muchas cosas y esa persona puede haber cambiado en su forma de ser. Pero yo sigo guardando el resentimiento, sigo guardando la ira, es decir, sigo atado a ese tipo de circunstancias y no me libero. Y me mantengo atado a esa persona y a la vez le estoy atando también a esa persona, porque todo es un movimiento energético de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, no es precisamente la palabra lástima, la lástima no es positiva, ¿no? Compasión podría ser. Más bien es la compasión, ¿no? Sería más adecuado, más correcto dar paso a la compasión y ahí viene la capacidad entonces de bendecir a esa persona, ¿no? Bendecir a esa persona enviando mis mejores sentimientos a esa persona para que pueda ver la luz, porque esa persona que actuó en forma verdaderamente inadecuada, abusando de alguien, abusando de mí, es porque justamente es una persona en tinieblas, una persona incapaz de ver su propia luz
la luz que le va a liberar de ser lo que en estos momentos es. Y empieza este proceso maravilloso de la liberación a través de perdonarme y de perdonar. Si eso no se da, Tati, increíblemente, las situaciones se repetirán y se repetirán, seguirán repitiéndose hasta que esa persona en un determinado momento abra los ojos a entender que es necesario aprender a perdonarse, aprender a perdonar. Sí, tengo aquí una que me gustaría para poder cerrar, porque creo que la de Patricia se quedó contestada con lo que dijiste ahorita. Y dice Mercedes, no es posible decirle a una víctima que no le pudo detener en esos momentos. Las personas dicen que no podían ni moverse y se quedan sin movimiento, peor aún sabiendo que esa persona es cercana. Parecería que se le está pasando la responsabilidad a la víctima y el responsable es el que maltrata o vulnera los derechos. Indudablemente que hay responsabilidad de parte y parte, ¿no es cierto? Estamos hablando, vuelvo a repetir, de seres condicionados. Condicionado el que me agrede, condicionado yo, el que lo permite, ¿no? Humbertito, yo creo que de pronto el concepto es que, bueno, la ley como ley está y obviamente hay una víctima y un victimario y la persona que hizo un daño, sobre todo a un niño, si es que fuera el caso de haber sido abusado, obviamente tendrá que pagar sus culpas, pagar sus deudas y todo eso a nivel. Aquí lo que estamos hablando es un poquito más allá, que es el tema del alma, que es el tema de cómo sanar el alma. Y para sanar el alma, pues viene otra parte porque es ya no posicionarnos, digo yo, no separatividad, sin separación, es decir, todos somos parte de un todo y cuando logramos mirarnos y poder ver con compasión al otro, que no estamos hablando ni de perdón, no estamos hablando ni de justificación, ni nada por el estilo, sino simplemente cuando podamos unirnos con el todo, entonces los seres humanos podemos decir que estamos en un proceso de sanar nuestra alma, que eso es el objetivo de esto, no quitar culpas ni meternos porque no somos jueces, sino más bien decir cómo logramos sanarnos a nosotros mismos, cómo sanar nuestra alma, y eso siempre va a ser a nivel de la unidad y jamás de la separatividad. Así es, Tati, tienes toda la razón. Y el trabajo nuestro tiene que ir dirigido a tomar decisiones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer hoy con mi vida, a pesar de haber vivido todo lo que he vivido, a pesar de haber tenido las experiencias que he tenido? Debo identificar que tengo derecho a ser feliz. Y aquí fuimos todos los seres humanos puestos para ser felices. Y entonces me pregunto, ¿qué puedo yo hacer en este momento para ser feliz? A pesar de todas las circunstancias y personas que me están rodeando en el mundo, en el ambiente en el que yo me estoy moviendo, ¿no? Y una decisión. Increíblemente hay una inmensa cantidad de herramientas, les nombro yo siempre así, para inyectarnos esa paz, esa tranquilidad, esa alegría, esa felicidad que luego se hace real, ¿no? Porque la vamos alimentando, porque todo es energía. Si yo me levanto a sonreír, si yo me levanto a dar gracias por todo lo que tengo, sin renegar de las cosas que yo creo que me faltan, no, cuando tomamos, decíamos también en una charla anterior, habíamos mencionado, si nos damos cuenta de cuánto tengo yo en este momento, me voy a dar cuenta que es muchísimo más que tantas otras personas y lo menos que puedo hacer yo es dar gracias por eso. Entonces voy a levantarme con un gracias en mi mente, en mi corazón, porque tiene que ser no de palabras solamente, sino sentido. El poder de la palabra es inmenso, el universo fue creado a través de la palabra, de hecho, pero tiene que ir esa palabra cargada de sentimiento, que es lo que da la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, con un sentido y profundo gracias, me levanto.
desayuno con el profundo sentimiento de agradecimiento a que tengo yo en estos momentos la oportunidad de llevarme un bocado a la boca. Empiezo a cantar, pongo la música que me gusta, bailo, me voy a abocar a mi trabajo y lo voy a hacer con satisfacción y alegría, dando lo mejor de mí, poniendo mi carta de presentación en lo que hago, porque cuando yo trabajo y lo hago bien, ahí está mi tarjeta de presentación. No importa si las personas que me rodean, el jefe, por decir algo, no sabe reconocer adecuadamente en términos quizás económicos y eso, no importa. Yo estoy presentando mi carta personal, ¿no? De eso se entera el universo, de eso se entera la vida y yo recibo las consecuencias lógicas de eso. Porque como habíamos dicho también ya en un determinado momento, aquí las cosas funcionan como en el campo, siembro un granito de trigo y la vida me multiplica dándome una espiga. Y eso no pasa jamás. Entonces, si yo doy alegría, si yo sonrío, si yo bailo, si yo canto, puede parecer inicialmente una locura. Qué bárbaro, este individuo con esta vida tan triste y dura que le tocó vivir y que en estos mismos momentos está viviendo, sin embargo, es capaz de reír, de bailar, etcétera, de reírse quizás de sí mismo. Eso tiene un valor inmenso, ¿no? No es una locura, ¿no? Como tachar de loco a quien habla con las plantas y les acaricia a sus plantas. Qué loco esté hablando con la planta que no le contesta. Falso. Hay una interrelación profunda entre todos los seres vivos y en este universo no existe un solo ser que esté muerto. Todo es vida, todo es movimiento, ¿no? Todo es esencia de vida. Listo, mi Humbertito, muchas gracias. Bueno, sí, sí, simplemente a Mercedes, sí, estamos totalmente de acuerdo contigo frente a los hechos. No se puede responsabilizar a los niños, niñas, adolescentes o personas abusadas. No, jamás vamos a promover eso. Al contrario, nosotros, o nuestra propuesta siempre es el hecho de hablar, de decir, de confrontar, de denunciar y todo ese tipo de cosas. A eso vamos encaminados siempre. A la vez en este momento estamos hablando de un nivel más alto que es un nivel de alma y que posiblemente a alguien le puede servir en este momento cuando ya ha vivido un proceso y como que ya esa vivencia dura o difícil que pudo haber tenido puede tener una forma de solución para que el alma se vaya liberando y para cada vez vivir en esa armonía en la que tú nos hablas, mi querido Humbertito. Entonces, ha sido muy motivador lo que nos has contado. Me voy así como llena, como en paz, y yo creo que ese es el mensaje que queremos transmitir, un mensaje de paz, un mensaje amoroso en medio de toda esta situación que vivimos. Pues qué bonito hablar contigo, mi querido Humberto. Gracias, Tati. Permíteme solo concluir con una cosita que pone, digamos, Claro. yo creo, el sello a esto que tú acabas de decir y a lo que hemos estado diciendo. El poder del ser humano es ilimitado. El poder está en la palabra, en el pensamiento, en el sentimiento y en la acción. Y entonces decía, cuando sonreímos, cuando bailamos, cuando disfrutamos lo que hacemos, estamos poniendo ese poder en cada una de esas cosas y es lo que llega en un determinado momento a operar en nosotros, liberándonos de aquello que antes nos estuvo haciendo daño. Listo, muchas gracias. Bueno, nos despedimos por ahora. A las 7 de la noche les esperamos nuevamente. Estaremos con Patricia Núñez y Juan Encalada, pues estaremos hablando sobre historias generacionales, me parece que es el tema. Y el día de mañana no se pierdan con Aníbal Pérez, que nos visita también de fuera. Vamos a hablar, mañana es un tema súper lindo, el síntoma como maestro. Entonces va a ser algo muy, muy bonito, así que les esperamos el día de mañana. Humbertito, te mandamos un abrazo grandote y pues cuídate mucho y seguimos en contacto. La próxima semana estaremos con, ¿qué tema, Humbertito? El tema de la próxima semana es un diseño perfecto. Un diseño perfecto, así sea. Entonces, nos vemos, Humbertito. Muchas Un gracias. abrazo, Chao, chao. muchas gracias a ti, Con Tati. Un todos, abrazo hasta a todos. mañana. Felicidades.